Bueno, ya voy a continuar. Vamos a seguir con Disney. ¿Le das, por favor, Félix? ¿Perdón, qué dijiste? Ah, sí, le das, por favor. Ah, sí. Bueno, etimológicamente viene del latín, allá, que significa dificultad en la respiración y es una sensación incómoda debido a una falta o sed de aire. Esta va a aparecer cuando la demanda ventilatoria no puede ser satisfecha por la capacidad de respuesta de la persona debido a múltiples factores, como ahorita voy a mencionar. Y es un síntoma y se define como una conciencia de respiración laboriosa o desagradable. Y esta, como ya mencioné, es debido a un incremento en el trabajo respiratorio el cual no puede ser satisfecho. Y esta es subjetiva, al igual que el dolor. Esto quiere decir que depende de la percepción de cada persona. Y ahora sí, le das al siguiente. Bueno, de acuerdo a la American Thoracic Society, voy a citar lo que quiere decir disnea, que bueno, es una experiencia subjetiva de malestar respiratorio que se compone de sensaciones cualitativamente distintas que varían en intensidad. La experiencia se deriva de interacciones entre factores fisiológicos, psicológicos, sociales y ambientales que pueden a su vez inducir respuestas fisiológicas y conductuales secundarias. Entonces, el objetivo de esta definición es tratar de cubrir todas las causas, tanto fisiopatológicas hasta lo que puede ser hasta un componente psicogénico que puede ocasionar la disnea. Y también nos quiere decir que la disnea no necesariamente significa que existe un proceso patológico en el interior del pulmón, sino que muchas más cosas pueden causarla. Pero pues nos vamos a enfocar más que nada a lo que es el pulmón, ¿no? Y la hace la siguiente, por favor. Y ahora sí, iniciando con bases fisiológicas, como ya hemos visto, bueno, como ya vimos en fisio, cuando llenamos de aire nuestros pulmones, esto es sensado por unos receptores, los cuales pues se van a encargar de avisarle al cerebro que está entrando aire y que todo está funcionando correctamente. Estos receptores, como aquí vemos pues en esta imagen, son los quimiorreceptores, que vamos a tener los centrales y los periféricos y los mecanorreceptores, que vamos a tener los de estiramiento, los receptores J y los receptores de irritación. Entonces, estos receptores van a encargarse de llevar las aferencias a la protuberancia del bulbo de otras partes del encéfalo y estas van a regresar, aquí se va a encargar de regresar eferencias a los músculos respiratorios que van a encargar de, pues, llevar a cabo su función. Esto ya puede ser, en los músculos respiratorios finalmente pueden desencadenar una respuesta ya dependiendo, como por ejemplo longitud muscular, bueno, aumentar su longitud muscular o su volumen pulmonar. Y la sensación de disnea, entonces, es cuando se incrementa la fuerza requerida para distender los pulmones y es cuando, o también se puede causar cuando hay una falta de relación entre lo que es las eferencias motoras y también en el cambio de la longitud muscular y del volumen pulmonar. Y la hace la siguiente, por favor. Y aquí, como vemos en la etiopatogenia, aquí hay un cuadro que estas son las causas de la disnea y se pueden agrupar de estos 5 grupos. Y, por ejemplo, iniciando con la disnea por un aumento de los requerimientos ventilados por ejemplo, en el ejercicio intenso por un atleta, esto ocurre más que nada porque se están sobrepasando la aptitud cardiovascular. Entonces va a haber una deuda de oxígeno que es transitoria, o sea, oxígeno tisular transitoria, y esto quiere decir porque se va a recuperar con el reposo. Y también va a haber un desacoplamiento, como ya mencioné en la imagen anterior, en la tensión longitudinal que va a estimular receptores musculares de la disnea y pues así se va a llevar a cabo. Y al contrario, por ejemplo, en personas sedentarias como las personas con obesidad va a ser todo lo contrario, o sea, se va a reducir la aptitud cardiovascular aún ante mínimos esfuerzos y por eso se va a provocar la disnea. Y continuando, por un aumento del esfuerzo necesario para superar las resistencias de la vía aérea, aquí estas patologías, pues va a haber una alteración en la distribución pulmonar. Entonces bueno, en afecciones pulmonares va a haber una alteración en la distribución pulmonar, entonces se va a provocar una hiperventilación. Y para poder llevar a cabo esta hiperventilación, se va a aumentar la actividad de los músculos respiratorios y esto es lo que va a producir la disnea.
Y arriba se me olvidó mencionar que tanto la hipoxemia, la hipercapnia, la acidosis, la embolia pulmonar van a estimular los quimiorreceptores, que ya es cuando van a enviar las señales a la ventilación pulmonar y el trabajo respiratorio y pues se va a provocar la disnea. En el caso de la anemia, como ya hemos visto anteriormente, el transporte de oxígeno pues lo lleva a cabo la hemoglobina, entonces al haber una disminución de los glóbulos rojos, que es lo que se trata de la anemia, pues se va a disminuir la disponibilidad de oxígeno que va a ocasionar la disnea. Y, por ejemplo, ya hablando sobre las patologías en las que hay un aumento necesario de esfuerzo para distender el pulmón o en las que hay un deterioro neuromuscular, debido a que, eh, ay, perdón, debido a las que, por así decirlo, en estas patologías hay como una estenosis respiratoria, entonces como por donde pasa el aire en las vías aéreas está más pequeño, va a haber una resistencia de flujo aéreo. Entonces va a ocasionar que los músculos respiratorios aumenten su fuerza para poder vencer esta resistencia al flujo aéreo y es lo que pues va a ocasionar la disnea. Y ya por último, en las patologías en las que no se puede distender correctamente el pulmón o la caja torácica, que son las que vienen ahí en la tablita, pues esto se debe a que no se puede distender correctamente el pulmón y la caja torácica, entonces va a haber una disnea al haber un incremento del trabajo respiratorio y un aumento de las resistencias elásticas, tanto del pulmón como de la caja torácica, y pues va a ocasionar también que haya una disminución de la potencia de los músculos respiratorios por esto mismo. Y ya por último, podemos ver que se puede presentar disnea en alteraciones psicológicas. Y como ya sabemos, por ejemplo, personas que tienen ataques de pánico van a hiperventilar. Entonces, la hiperventilación va a ocasionar una hipocapnia y una alcalosis respiratoria. Luego, después de esto, se va a producir una hipocalcemia y una disminución del flujo sanguíneo, lo que va a llevar a la disnea. Y le das a la siguiente, por favor. Tenemos escalas que nos van a ayudar a clasificar el grado de disnea que presente el paciente. Tenemos la escala de New York Heart Association, la cual pues se va a encargar de clasificar el grado de disnea de acuerdo a la capacidad funcional que realice el paciente. Por ejemplo, cuando realiza grandes esfuerzos, cuando realiza esfuerzos moderados, ligeros o cuando incluso está en reposo, siendo este último el grado más alto. Y también tenemos el cuestionario del Medical Research Council, que es el que vemos en la tablita verde, en el cual se va a clasificar el nivel de disnea de acuerdo al nivel del ejercicio que la produce. En el grado 1, pues si hay una caminata de prisa, en el grado 2, si se produce la disnea al caminar en un terreno plano, en el grado 3, si hay necesidad de pararse para poder respirar correctamente, y en el último, en el grado 4, es cuando solamente se ocasiona la disnea incluso al levantarse o al vestirse, en cosas tan simples como eso. Y le das a la siguiente, por favor. Y podemos clasificar la disnea de acuerdo a la velocidad en la que se desarrolla en dos, en la disnea aguda y la disnea crónica. La disnea aguda, como ya sabemos, se va a presentar desde minutos a horas y es una situación de urgencia, a diferencia de una disnea crónica que pues sí es grave, bueno, o sea, sí es importante, pero no tan grave si se presentara de manera aguda. Y esta puede ser causada por ansiedad, hiperventilación, como ya vimos, por asma bronquial, embolia pulmonar. La disnea crónica pues ya se presenta desde semanas a meses y las causas frecuentes pueden ser anemia, ansiedad, obesidad, EPOC y enfermedades neuromusculares. Ya hasta la siguiente, por favor. También la disnea se puede clasificar de acuerdo a la situación en la que se produce, en disnea de esfuerzo o en disnea de reposo. Así tal cual como dice sus nombres, la disnea de esfuerzo pues se producen estas situaciones y también muy importante es que es una manifestación temprana y frecuente en la insuficiencia cardíaca izquierda. Y esta puede ser causada por múltiples patologías como anemia, obesidad, ascitis o alteraciones en la caja torácica. Y la disnea de reposo pues está más asociada al edema pulmonar, a, a la trombosis embolopulmonar y a un neumotórax. ¿La vas a la siguiente?
Y también podemos clasificar la disnea de acuerdo a la posición de cúbito, que tenemos la ortopnea, que es la disnea que se va a presentar cuando el enfermo se encuentra acostado en decúbito dorsal. Y esta disnea lo que va a hacer es que va a obligar a la persona a que se siente para así mejorar la sensación. Y debido a que pues está en esta posición de sentado se mejora la acción de los músculos accesorios de la respiración. Y también esta es característica de insuficiencia cardíaca izquierda y asma bronquial. Luego tenemos la paroxística nocturna, que como su nombre nos dice, es una disnea que durante la noche va a despertar al paciente porque tiene una sensación de ahogo y lo obliga a levantarse o a sentarse pues para aliviar esta sensación. Luego ya tenemos la trepopnea, que es cuando se presenta, el paciente está en decúbito lateral y bueno, se observa en un derrame pleural y lo que hace el paciente es que se acuesta sobre el derrame para así poder respirar mejor. Y por último, la platipnea, que es una disnea que va a empeorar cuando el paciente está de pie y mejora cuando se acuesta. Este se va a acompañar de ortodexosia, que es cuando hay una hipoxemia arterial de pie y que igual mejora cuando se está acostado. Y le das a la siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo de disnea y vamos a continuar con dolor torácico. Bueno, el dolor torácico puede ser causado por muchas causas, en verdad muchísimas, y se logra descartar estas posibles causas con la ayuda de pues, pruebas de imagen, como sería el electrocardiograma, una radiografía de tórax, un examen físico y muy importante también la anamnesis. Pero como nos estamos enfocando en lo que es el aparato respiratorio, pues nos vamos a enfocar en el dolor que se produce en el aparato respiratorio y en la caja torácica. Y vamos a tener dos orígenes del dolor torácico que puede ser visceral, que tal cual es una percepción de dolor sobre el órgano, y este se va a caracterizar por ser difuso y también con una sensación de presión en el pecho. Y se suele acompañar de otras respuestas, como sería cambios en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria y en la presión arterial. También tenemos el somático visceral y el somático superficial, perdón, que este es originado en la piel y en comparación con el visceral, que es difuso, este va a ser muy localizado y va a ocasiona como una sensación quemante y suele empeorar con los movimientos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Aquí, como vemos, pues ya les mencioné que hay muchas causas que ocasionan el dolor torácico, pero enfocándonos en las pulmonares, como el neumotórax, por un tumor, una embolia pulmonar. También le das al siguiente, es muy importante tomar en cuenta la anamnesis y pues para asegurarnos de que se trata de un dolor torácico por causas torácicas, se debe realizar esta anamnesis completa enfocándose en la presencia de factores de riesgo, que si le das a la siguiente, por favor. Aquí, no, a la siguiente, digo, perdón, a la de atrás, perdón. Si vemos en esta tabla que venía en el libro, vemos los factores de riesgo que pueden estar asociados a desarrollar dolor torácico, que muy importante en este caso sería el tabaquismo, la edad, también el sexo femenino es más propenso y pues algunos fármacos también, y la cocaína. Entonces, en la anamnesis, ahora sí le das al siguiente, por favor, se tiene que tomar en cuenta estos factores de riesgo y también las características del dolor, sobre todo si hay presencia de tos o hay alteraciones en la respiración. Y más que nada, los síntomas acompañantes suelen ser la tos y la disnea. Y le das a la siguiente, y sería todo por mi parte. Bueno, ahí sí me escuchó. Ok, Sí, va, gracias. Bueno, vamos ahora con lo que es, como tal, el estornudo. El estornudo, la verdad es que es un síntoma que se suele tomar muy a la ligera la mayoría del tiempo. No va a ser una causa de consulta por lo general de un paciente. O sea, un paciente no va a llegar y va a decir, estornudé ayer, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué? Porque el estornudo realmente no es siempre indicativo de una patología. De hecho, es mucho más común que un estornudo pueda ser espontáneo por algún reflejo. Ahorita vamos a ver las causas principales de un estornudo, pero pues se puede volver un problema o puede ser indicativo de algún problema si se acompaña de otros síntomas o si suele ser muy frecuente. ¿Qué es en sí el estornudo? El estornudo, la verdad, es muy comparable a lo que es la tos. El estornudo también es un reflejo respiratorio, tiene una función protectora. Aquí la única diferencia, lo más importante, es que en este caso se estimula específicamente el tracto respiratorio superior, sobre todo hablando de cavidad nasal, es donde principalmente se encuentran las terminaciones nerviosas que se van a tener que ver estimuladas. En la imagen de la derecha de arriba podemos ver las similitudes que guarda con lo que es el reflejo tusígeno. Vemos que tiene tres fases. La primera es la de inspiración, se parecen mucho a las de la tos, ya les comenté. Se abre la glotis, entra mucho aire de golpe. Después se cierra la glotis, comienza a aumentar la presión de manera muy rápida y después la glotis se abre de forma súbita, por lo cual sale el aire disparado a velocidades muy altas. Me parece que en una bibliografía se menciona que se estima que es incluso por encima de los 150 kilómetros por hora, puede llegar hasta los 800, se cree. Entonces, pues, son velocidades muy altas. ¿Y cuál es el punto de esto? Pues se supone que protegernos, ¿no? Del estímulo. Esto se ve, todo esto es gracias a los músculos, sobre todo los músculos respiratorios, pero también se ven implicados hasta cierto punto los faringios y pues en menor medida los traqueales, ¿no? Pero sobre todo pues por los músculos respiratorios, hablando específicamente de los de la expiración al como tal estornudar, pero también pues los inspiratorios, ¿no? Le das a la siguiente, por favor. Bueno, la patofisiología, ya les expliqué que la verdad se parece mucho a lo que es el reflejo tusígeno, pero tenemos número uno, allá a la izquierda tenemos la fase sensitiva, que en el caso de la fase sensitiva es nada más que se irrita la mucosa nasal. ¿Por qué se irrita la mucosa nasal? Pues ya sabemos que tenemos diferentes fibras, ¿no? Diferentes fibras aferentes, las cuales se ven estimuladas, ya sea por algún estímulo químico, algún estímulo táctil, algún estímulo físico como tal, se ven estimuladas y a través, en este caso, de los nervios, fibras de nervio trigémino, como algunas pueden ser las fibras, el nervio etmoidal, algunas fibras del nervio oftálmico, estos se ven estimuladas y las señales llegan a la médula lateral, que es donde se encuentra el centro del estornudo. A partir de aquí ya tenemos la fase eferente. La fase sensitiva es muy fácil. Entonces tenemos un estímulo, por ejemplo, inflamación en la nariz, ¿sí? Tenemos un caso de rinitis. Esta inflamación va a activar estas fibras nerviosas que ya nos mencionó mi compañero Sergio, que pueden ser fibras A delta, pueden ser fibras C, o sea, es decir, rápidas o lentas. Estas fibras se ven estimuladas, llegan a la médula lateral y es a partir de aquí donde se produce la acción. Es por eso que a partir de aquí se llama la fase eferente. Entonces, este estímulo se transmite a los núcleos motores y a través de nervios motores se van a estimular los músculos, principalmente ya les dije, respiratorios, y es donde se produce el estornudo. También de forma simultánea se van a estimular los núcleos parasimpáticos y estos núcleos parasimpáticos van a aumentar las secreciones nasales y las lágrimas, ¿sí? La producción de lágrimas. Es por eso cuando tenemos rinitis, cuando existe una rinitis como las alérgicas, las infecciosas, muchas veces se va acompañada de síntomas como lagrimeo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, las principales etiologías. La verdad es que, como ya les comenté, los estornudos muchas veces pueden ser por causas sumamente banales, como es el reflejo fótico. El reflejo fótico, no sé si les ha tocado ver alguna vez, yo en lo particular no sé por qué, lo asocio, lo recuerdo mucho con niños, que me ha llegado a tocar ver sobrinitos o primos o cosas así, que les pega el sol en la cara y estos estornudan. Esto se debe a que se cree, pues, no, se tienen ciertas teorías de que se estimula, pues, el nervio, lo que es el nervio óptico, y en algún punto del trayecto del nervio óptico se cruza con fibras del nervio trigémino, por lo cual se estimulan estas fibras y produce el reflejo que ya vimos. También tenemos, por ejemplo, la estimulación física del quinto par, que es igual al trigémino. Por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez se han arrancado un pelo de la nariz, por ejemplo, o cosas así, esto suele doler mucho, incluso pues,
hay lágrimas, hay todo, y sentimos como sensación incómoda de querer estornudar, incluso llorar. Esto se debe a que se estimula directamente el trigémino, y pues al estimular el trigémino ya sabemos que el trigémino es sensitivo, es motor, y pues ya aprendemos también que tiene que ver con el reflejo del estornudo. Entonces, por eso que al estimularlo directamente, pues nos produce todos estos síntomas. Y ya por último tenemos la más común, y pues de la que voy a hablar un poquito más porque me pareció la más pertinente, es la rinitis, que sí, pues si dividimos la palabra, pues nada más rino es nariz, itis es inflamación. Entonces tenemos inflamación de la nariz o de la cavidad nasal propiamente dicha. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Tenemos, o bueno, voy a hablar de tres tipos principales de rinitis. La número uno va a ser la rinitis infecciosa. Esta rinitis infecciosa pues, es sumamente común, sumamente frecuente. Lo más probable es que se dé pues, en la estación de invierno, ¿no? A todos nos ha pasado que tenemos un resfriado común, una gripa común que se nos pasa a los pocos días, y esto es debido principalmente a los rinovirus. Se mencionaba en una bibliografía que los rinovirus son responsables de incluso más del 50% de los casos de resfriado común. Claro, hay otros virus que nos pueden producir lo que es resfriados, pero ya no se trata como tal de un resfriado común. Puede haber estornudos, por ejemplo, puede haber rinitis en lo que es, pues, influenza, pero pues realmente en casos como la influenza no vamos a estarnos fijando mucho en los estornudos, porque vamos a tener síntomas, pues, más notorios y más graves, como lo puede ser malestar general, pueden haber cosas como ya lo que nos explicaron de disnea, sí puede haber una afección un poco más grave. Los estornudos realmente no nos hablan de afección grave, solo nos hablan de irritación nasal. Pero también puede ser que se dé por microorganismos bacterianos y algunos hongos oportunistas, pues como a lo mejor y Aspergillus, el hongo que ustedes que se imaginen, pero pues la mayoría de los casos son rinovirus. Los rinovirus también pueden llegar a dar diarreas, pueden llegar a dar de todo, son bastante comunes, pero pues esto es pues, un resfriado común. La rinitis infecciosa, aparte de los estornudos, como ya les dije, los estornudos casi nunca van solos, sobre todo si son patológicos, siempre va a haber otras manifestaciones. La irritación nasal, ya se los comenté, que ¿qué nos va a producir? Pues nos va a producir también, por ejemplo, prurito, nos va a producir una sensación desagradable, nos va a producir dolor, nos va a producir rinorrea, incluso lagrimeo, y pues también síntomas relacionados a la infección, ¿no? Que ya sabemos que el principal síntoma relacionado a una infección es fiebre. Y acompañada de esta fiebre puede ser, por ejemplo, malestar general, a lo mejor mialgias, etc, etc. ¿Le das a la siguiente, por favor? Luego tenemos la rinitis alérgica, que esta ya la vimos bastante, bueno, hace un año ya, hace 2 semestres. Y pues en este caso se ve implicado principalmente lo que es una reacción de hipersensibilidad, específicamente hablando de hipersensibilidad tipo 1, porque está mediada por IgE. Vemos ahí en la imagen, empezamos con lo verdecito, que son los antígenos. Tenemos un antígeno que por lo general pues es inocuo, pues en sí no nos debería de matar una molécula de polen, pero esta molécula de polen puede ser un antígeno que sea un alérgeno. Si esta molécula de polen se va a unir a los anticuerpos, que son los anticuerpos en este caso, las inmunoglobulinas C, que están localizadas en la superficie de los mastocitos, y como ya sabemos, estos mastocitos van a liberar histamina principalmente. También van a liberar leucotrienos, también van a liberar citocinas, pero pues ya hemos visto que la histamina es el mediador principal, o es en lo primero en lo que tenemos que pensar cuando hablamos generalmente de alergia. Los leucotrienos, citocinas y histamina van a tener una acción conjunta de vasodilatar, de aumentar la capacidad de atravesar los vasos, y también pues van a generar quimiotaxis, ¿no? Todo esto nos va a producir una reacción de inflamación, y esto va a ser una reacción de inflamación, sobre todo en este caso, pues en la nariz, en la cavidad nasal, y como tenemos también aumento tenemos vasodilatación y todo esto, también se acompaña de síntomas como rinorrea. En este caso es por eso que se produce la irritación de las fibras nerviosas. En este caso es alérgica como tal, no hay una infección propiamente dicha. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ya la última que se mencionaba muy rápidamente en las bibliografías que investigué, pues es la rinitis vasomotora. Que esta rinitis vasomotora por lo general se debe a cambios de clima, cambios de temperatura. Ya sabemos que el calor vasodilata y el frío vasoconstriñe. Entonces, si estamos exponiéndonos a temperaturas diferentes, pues vamos a tener una reacción ahí vasomotora. En este caso, pues también se acompaña muchísimo
de lo que es rinorrea. Prácticamente rinorrea hay en todas las rinitis. Prurito también. Y pues aquí tenemos una tabla comparativa que nos sirve así como para la anamnesis, ¿no? Entonces, podemos preguntarle al paciente que si se debe a algún estímulo en especial. Como tal de tratamientos, pues tratamientos para la rinitis alérgica, ya sabemos que podemos tratarlos con antihistamínicos o, por ejemplo, inhibidores de leucotrienos. Las rinitis infecciosas, pues por lo general rinovirus ni siquiera necesita que, pues no es necesario utilizar un antiviral ni nada parecido. Simplemente es reposo y pues cosas como reponer líquidos, estar descansando y pues ya es prácticamente todo y pues alivio sintomático, ¿no? En los casos de influenza o cosas por el estilo, ya si son bacterianas, pues en bacterianas antibióticos, en influenza pues es el oseltamivir. Y rinitis vasomotora, pues esta prácticamente debería eliminarse en el momento en el que ya no se cuente con el estímulo, es decir, los cambios de temperatura, pues al no exponerse a estos cambios de temperatura, pues la rinitis debería pues solucionarse solo. ¿Le das a la siguiente, por favor? Eso es todo de estornudos, no sé si tengan alguna duda, la verdad es que pues es un tema bastante fácil. Si no, pues dale a la siguiente, por favor. No, síguele. Ese tema está muy árido. Sí, de acuerdo, doctor. Dale a la siguiente, please. Bueno, tenemos ahora la hemoptisis. Hemoptisis, ¿a qué se refiere? Es expectoración de sangre específicamente proveniente del árbol respiratorio. Algo que bueno, en el Argente se comenta rápidamente que no debemos confundirla con hematemesis. Aquí les puse unos cuadritos en los cuales podemos ver la diferencia, incluso con imágenes. Número uno, la hemoptisis va a venir del árbol del aparato respiratorio. Nosotros no vamos a saber eso a simple vista, no vamos a poder, solo con ver esa expectoración no vamos a poder saber de qué bronquio viene o algo así. En la hematemesis tenemos que tomar en cuenta que viene del aparato digestivo y esto nos va a dar sus respectivas características. La hemoptisis es un color rojo rutilante, es un color rojo brillante. Esa imagen que les puse ahí, bueno, es hemoptisis, pero no propiamente dicha, sino que es expectoración hemoptoica, que ya le comentó Sergio, que es moco con sangre. Generalmente la hemoptisis va acompañada de otras secreciones, como puede ser pus, ya vimos el esputo, puede ser herrumbroso, puede ser asalmonado, en este caso hemoptoico. Son diferentes tipos de esputo que en todos hay un componente de hemoptisis, porque hay sangre que está proveniendo del árbol respiratorio, pero se acompaña de otras secreciones. En el caso de la hematemesis viene el aparato digestivo, es por eso que va a tener un color rojo negruzco. Hay que recordar que viene específicamente de vías digestivas altas. Si hablamos de vías digestivas bajas, ya tendremos lo que es melena o, por ejemplo, rectorragia. En vías digestivas altas tenemos el color rojo negruzco porque se alcanza a digerir hasta cierto punto la sangre y por eso aparece este color. En este caso va acompañada de vómito, por lo tanto que si tenemos resto, o sea, si el paciente comió hace poco, puede estar acompañado de restos de comida. Ahí en la imagen se observa muy diferente. Bueno, en este caso pues es un caso grave de hematemesis. La hematemesis puede causarse, por ejemplo, por úlceras. Ese es un caso grave, pero pues podemos ver cómo sí parece vómito. Es un vómito de color rojo negruzco. Incluso a lo mejor y se alcanza a distinguir un poco como restos de comida y pues el paciente va a tener una reacción diferente. Pues una es causada con tos y otra es causada con vómito. ¿Le das a la siguiente, por favor? La patogenia, pues es sangrado. Ya va a haber sangrado, va a haber hemorragia en las vías pulmonares, en las vías bronquiales va a haber sangrado en algún punto. Ya sabemos que los pulmones están doblemente irrigados, tenemos el sistema vascular pulmonar, que es por el cual se oxigena la sangre, es la imagen de abajo a la derecha, y tenemos el sistema vascular bronquial, que es la imagen de arriba, de arriba a la derecha. El sistema vascular bronquial sabemos que es el que como tal nutre el tejido pulmonar. Y es ahí donde principalmente se originan los problemas que nos llevan a hemoptisis. ¿Por qué? Pues porque está más expuesto debido, por ejemplo, a cosas como que la presión ahí es mucho más alta, en el sistema vascular bronquial es mucho más alta la presión de la sangre al sistema vascular pulmonar. Y pues los vasos se ven más expuestos a que algún estímulo, como vamos a ver que son neumonías, tuberculosis, pueda dañarlos, lesionarlos y la sangre salga hacia el aparato, hacia el árbol bronquial. La clasificación, según el Argente de la hemoptisis, es no masiva y masiva. No masiva es menos de 100 mililitros a las 24 horas. Masiva es de 100 mililitros a aproximadamente 600. Ahí puse nada más de 100 porque ya cuenta como masiva.
pero en algunas bibliografías se menciona que ya más de 600 es una hemoptisis fulminante. Y en estos casos hay que tener mucho cuidado porque el paciente, quiere decir que el paciente tiene hay un origen de hemorragia muy importante en algún punto del árbol bronquial. Y en casos de hemorragia de hemoptisis masivas hay que tener mucho cuidado, o sea, también si el paciente no tiene, vaya, no tiene un control adecuado de la respiración, por decirlo así, si el paciente no puede respirar adecuadamente, hay que tener mucho cuidado y debe considerarse como una urgencia, una emergencia, debido a que no va a poder estar expulsando esta sangre, no va a poder estar expectorándola y es importantísimo poder retirarla del aparato bronquial, del aparato respiratorio, perdón. ¿La das a la siguiente, por favor? De las etiologías, hay una gran variedad de etiologías. Pueden ser etiologías muy concretas como bronquiectasias, hasta cosas como traumatismos torácicos, cerrados o abiertos. Las principales o más prevalentes son tuberculosis. Bueno, están relacionadas mucho a infección. Vemos que hay tuberculosis y abscesos pulmonares. Y, por ejemplo, las bronquiectasias, que si recordamos las bronquiectasias, pues es daño directamente a el aparato bronquial, se produce necrosis, se produce lesión de esto, se produce cicatrización, luego lesión, luego cicatrización y quedan dilatados, hay exceso de moco y esto produce que los vasos, aquí lo importante es nada más saber que los vasos se lesionan, entonces la sangre escapa hacia el aparato bronquial y es ahí donde se produce esta expectoración. Entonces las prevalentes son tuberculosis, abscesos pulmonares, cáncer de pulmón, bronquiectasias y de forma más actual también se ve muy involucrado lo que es el inmunocompromiso, ¿sí? Terapias que involucren inmunocompromiso, debido a que pues, ya sabemos, ya conocemos las penias, por ejemplo, en este caso trombocitopenia nos puede facilitar muchos sangrados, o si tenemos una neutropenia, pues nos puede facilitar las mismas neumonías, nos puede facilitar por ejemplo, ahí menciona el micetoma, por aspergillus o aspergiloma, también este es un hongo oportunista, de igual forma nos facilita tuberculosis. Hay que tomar mucho eso en cuenta. Y también siempre es recomendable iniciar con un examen otorrinolaringológico si se cree necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces también la hemoptisis se puede confundir con gingivorragia, que es sangrado proveniente de las encías, o con epistaxis, que es sangrado proveniente directamente de la cavidad nasal. Y esto, pues con el examen otorrinolaringológico vamos a poder ver las características de la cavidad nasal, de la mucosa nasal y de las encías. Y así podemos descartar estas dos etiologías. ¿Le das a la siguiente, por favor? Entonces, para la anamnesis, ¿qué hay que tomar en cuenta? El dolor o cosquilleo en zona concreta, en algunos casos el paciente puede referir cosquilleo en alguna zona específica del tórax y esto sí nos puede llegar a orientar a dónde se está produciendo, dónde es el origen de la hemoptisis. Antecedentes de viaje, sobre todo para infecciones, antecedentes de traumatismos, pues un traumatismo directo que produzca el sangrado. Si es aguda o reiterada, eso es muy importante porque en procesos, cuando es reiterada hablamos de procesos crónicos, y aquí pues debemos de tomar en cuenta también muchas otras cosas como los factores de riesgo. Factores de riesgo, sobre todo tabaquismo. Ya sabemos que siempre que hablamos de neumología, pues hemos visto en todos lados en patología, fumar es un factor de riesgo para el 90% de las patologías que hemos visto. Entonces, en este caso también es un factor de riesgo. Afecciones cardíacas, porque estas nos pueden producir, por ejemplo, insuficiencia mitral, también puede llegar a producir hemoptisis, y el inmunocompromiso, que ya les mencioné también, es un factor importante para infecciones y para sangrados. Le das a la siguiente, por favor. Para el estudio y el diagnóstico de la causa de hemoptisis, se menciona en el agente que es prácticamente obligada a hacer una radiografía de tórax, porque la radiografía de tórax nos puede orientar mucho más hacia un diagnóstico o nos puede dar el diagnóstico prácticamente enseguida. A la derecha les puse dos radiografías. La de arriba es pues bastante como esquemática. Ahí podemos ver lo que es un granuloma, ¿sí? En este caso pues es un caso de tuberculosis, les digo, está muy esquemático, se nota muy claramente ahí, pero pues no siempre es tan claro, no siempre se ve tan bonito ahí como en esa radiografía. Ya les mencioné que siempre que tengamos hemoptisis, una causa siempre a tener en mente es tuberculosis, sobre todo si son procesos crónicos. Es por eso la importancia de si es crónico o agudo. Y en la parte de abajo tenemos un absceso, ¿sí? Es un absceso pulmonar y ahí se observa el nivel, se le llama nivel hidroaéreo, ¿sí? Porque vemos que hay aire dentro del absceso, pero por debajo hay una secreción líquida. Por eso se llama nivel
hidroaéreo y es sonografía. También hay que hacer estudios de la coagulación, estudios de la hemostasia, para saber si hay alguna facilitación del sangrado. Después de esto, se puede hacer, dependiendo de lo que se sospeche, si la radiografía está normal, pues nos podemos ir a sospechar algún problema, eh, por ejemplo, cardíaco, y es ahí donde se hace un ecocardiograma, por ejemplo, para ver lo de la estenosis mitral que les comentaba, o por ejemplo, si pudiera haber hipertensión pulmonar, ¿no? Que en este caso, pues la estenosis nos genera hipertensión pulmonar. Y si la radiografía es patológica, se recomienda hacer una TAC o una endoscopía. En la endoscopía muchas veces se hace el lavado y por el lavado podemos estudiar esta muestra y también podemos hacer una biopsia para las causas que pudieran ser ya sea cáncer, en el caso de la biopsia, y los estudios citológicos por medio del lavado para causas infecciosas. Y creo que esta es la última diapo de hemoptisis. Igual no sé si tengan alguna duda o algo así, pero ya esto es todo por mi parte. Miren, decían, no, bueno, de hemoptisis, es una causa de urgencia neumológica. La hemoptisis es grave porque acuérdense que el pulmón tiene doble irrigación, ¿verdad? Sistémica de las arterias bronquiales. Entonces, la hemoptisis de las arterias bronquiales, una hemoptisis que viene con presión sistémica. Entonces, el paciente, si tiene hemoptisis, puede tener el paciente con hemoptisis no fallece de choque ni de nada de eso. El paciente con hemoptisis fallece de ahogamiento, ¿de acuerdo? Hay artículos que dicen que con 150 mililitros basta para que una persona se asfixie, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes desde ahorita empiecen a distinguir entre hemoptisis y hematemesis. ¿Alguien sabe alguna diferencia así clínica que pudieran decirme entre hemoptisis y hematemesis? Porque a veces llega el paciente diciendo que es hematemesis y le hacen una endoscopía y sale pues perdón, diciendo que es hematemesis y en realidad hemoptisis y viceversa. Eso es importante que ustedes lo sepan distinguir para la hora de la semiología, pues se vayan enfocados a algún tipo de patología y no estén pidiendo estudios innecesarios, ¿de acuerdo? ¿Alguien sabe alguna diferencia entre hemoptisis y hematemesis? Pues lo comentó ahorita Chop, ¿no? De que pues en hematemesis ahí la sangre va a ser más oscura, además puede tener restos de comida. ¿El pH cómo está? Está más ácido porque está parcialmente digerida. Y aparte que tiene la hematemesis que no tiene la hemoptisis. Hay algo importante que ustedes van a ver, bueno, va a decir el paciente. La hemoptisis va a tener arqueo. O sea, huele de que es diferente como a sangre normal. ¿Y el arqueo está presente o no en la hematemesis? Arqueo, náusea, vómito. En la hematemesis sí está presente. Ok, muy bien. Sí, muy bien. En la hemoptisis es importante la clasificación porque de eso depende muchas veces el tratamiento, ¿de acuerdo? Les digo, son 150 mililitros para que un pulmón se pueda congestionar y pueda haber una asfixia en el pulmón, ¿de acuerdo? El pulmón que más aguanta es el pulmón izquierdo y eso es porque el bronquio principal izquierdo es más largo y ese permite que haya menos riesgo se dice, de asfixia, ¿de acuerdo? La hemoptisis es una causa de urgencia donde el paciente entra en riesgo su vida y casi siempre vamos a pedir, la radiografía sí está bien, pero el estudio más sensible es la angiotac de tórax, ¿de acuerdo? Porque a veces la hemoptisis viene de malformaciones en los vasos, puede venir de alguna caverna, puede venir de alguna consolidación. Hay que pedir un ecocardio porque el paciente puede tener una valvulopatía mitral y esa es la causa de... A mí me tocó un paciente con una estenosis mitral y él llegó por falla cardíaca y tenía hemoptisis, entonces en el pulmón no tenía nada más que datos de sobrecarga, pero ya le hicieron el ecocardio y tenía una estenosis mitral y pues lo operaron, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes, de dolor torácico, pues la doctora estuvo muy breve. Del dolor torácico es importante distinguir la semiología. Si, por ejemplo, llega un paciente de 40 años y dice, doctor, yo tengo varios días con pirosis, siento un dolor ardoroso, retroesofágico, ¿cuál será su diagnóstico diferencial? Contesten, ¿eh? Ardoroso. Fíjense las características del dolor ardoroso. Reflujo gastroesofágico. Y si llegara un paciente a llegar a urgencias, un señor de 80 años que fumó toda su vida,
y llega con un dolor torácico que empeora a la inspiración y a las maniobras de tos, ¿de dónde sospecharían que fuera el dolor torácico? El paciente inspira y le duele más, tose y le duele más, Que fuera de origen pleural. ajá, muy bien. A ver, este es un dolor, es una señora, que tuvo COVID, COVID grave y a la semana empieza con dolor torácico opresivo. Empeora también en las maniobras de inspiración y expiración, pero este dolor tiene una característica que es, a la maniobra del maometano, mejora. ¿De dónde creen que sea el dolor? Pericarditis. Ujú, muy bien, sí, muy bien. Eso es muy común en los pacientes post-COVID, entonces ese dolor sí es importante. Pero, por ejemplo, si llegara un paciente de urgencias con un dolor torácico opresivo, retroesternal, con irradiación a la mano izquierda, que tiene datos de aforesis, sudoraciones, cambios, hipotensión, ¿qué sospecharían ustedes? Infarto Tien- agudo al Infarto. miocardio. Sí. Entonces, eso es importante porque se fija la diferencia de tener un dolor torácico ardoroso a un dolor torácico opresivo. La diferencia es marcada y el paciente, si no hacen ustedes bien el diagnóstico, se puede morir, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo les recomiendo que cuando lleguen a algún paciente, no nomás piensen en el pulmón, porque si piensan así, pues el diagnóstico va a estar perdido. Por ejemplo, si yo todavía tuve una paciente que tuvo una pericarditis y pues le decían que tenía un infarto, ya nada más le di la indometacina y la paciente mejoró. El cateterismo salió limpio, precisamente. Entonces, tenía las características que les dije ahorita. Entonces, ustedes guíense en la semiología. Obviamente los estudios son de apoyo, ¿verdad? Pero ustedes no pueden basar todo a los estudios. Entonces, no se queden que es puro dolor torácico de origen pleur- pleuropulmonar. También hay dolor torácico por ejemplo, por pues, pericarditis, por pues, ERGE, por esofagitis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más de dolor torácico? Lo que importante es que ustedes no deben de perder que primero descarten que no sea un dolor de origen cardiogénico. Le van a pedir electro, van a pedir enzimas cardíacas, van a pedir lo que ustedes tengan ahí a su facilidad para descartar que no tenga un infarto al paciente. Ya después, ustedes van a abordar el dolor torácico como ustedes gusten, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La No, profe. inervación de la pleura visceral, ¿de qué raíces viene? C5. ¿De dónde? ¿De dónde, dónde? De, de C, creo que C4 C5, ¿no? T4 a T8, ¿de acuerdo? Ahí viene el argente, entonces ahí también chequenlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Hemoptisis, principales causas infecciosas, malformaciones pulmonares, fallas cardíacas, problemas, valvulopatía, sobre todo la valvulopatía mitral, que es la principal valvulopatía que existe. ¿Qué más? Mm, pues nada más eso, ¿de acuerdo? Semiología, disnea, las clasificaciones, la de la New York Heart Association, que es la de cardiología, y la MRC, que es la que utilizamos nosotros a nivel pulmonar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, les voy a decir un caso clínico y alguien que me lo conteste, ¿sí? Ahí va, ¿eh? ¿Listos? Sí. Ahí voy. Mm, muy bien, es un paciente
es un señor una señora de 65 años que llega a urgencias por un dolor punzante en el hemitórax derecho a nivel de la línea axilar anterior. Su dolor es intermitente y aumenta con la palpación. ¿Qué sospecharán ustedes ahí? No tiene cambios a la inspiración, ni a ni tos, ni nada de eso. Puede ser herpes, zóster. Pero es un dolor punzante, podría ser, sí, pero a la hora de tocarle el espacio, la costilla o el cartílago le duele. ¿De dónde creen que sea el dolor ahí? No puede ser una osteocondritis. Sí, exactamente, una osteoconditis, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Sí. Bueno, y ahí lo importante, acuérdense, palpar al paciente, puede ser un síndrome de Tietze o puede ser herpes, pero ustedes, yo no les mencioné que tuviera vesículas, nada, si se fijaron, ¿de acuerdo? El dolor del herpes es un dolor lancinante. Y yo les dije punzante, ¿de acuerdo? Fíjense lo que les pregunté. Ardoroso, punzante, lancinante, transfictivo, opresivo. Eso es importante porque de eso depende la semiología que ustedes van a buscar, ¿verdad? A esa paciente, idealmente, pues hacer un electro y pues tocarla y pues darle analgésicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si fuera un herpes, sería un dolor lacinante, el paciente te va a decir que siente como que le está quemando un chile y aparte ustedes van a ver las vesículas en toda, siguiendo el dermatoma del espacio intercostal que esté tomado, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes distingan entre lacinante, punzante, opresivo, ardoroso, pleurítico, todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Ok, vamos, ¿qué más sigue? Ah, sigue cianosis. Si quieren, Si ya, queda, síganle y ya terminamos con esto, ¿de acuerdo? Lo que no, si queda, alcancemos de ver de cianosis. si queda cianosis y vómica nada más, pero vamos a tratar de darle rápido. Sí, Bueno, sigue cianosis. Primero vamos a empezar con la definición. Si la cianosis es un signo que se define como una coloración azulada de la piel y las mucosas que se observa cuando este, la hemoglobina reducida supera los 5 gramos por decilitro de sangre capilar. Nosotros tenemos dos tipos de hemoglobina. Y bueno, antes de pasar, aquí pueden ver que la cianosis se puede dar en diferentes partes del cuerpo. Eh, y esto va a depender de su clasificación, ¿sí? Ahorita las vamos a ver si es central, periférica o mixta y si es localizada o generalizada, ¿sí? Entonces, pues, vamos a pasar. Primero tenemos que ver un poquito sobre hemoglobina. Ahorita les mencioné sobre el concepto de hemoglobina reducida, pero nosotros tenemos principalmente dos tipos de hemoglobina, la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. ¿Sí? Sus mismos nombres dicen, pues, en la que una pues, contiene el oxígeno y la otra no. Y esto depende de la configuración de la proteína. Nosotros sabemos que la hemoglobina está formada por cuatro cadenas principales, dos alfas y dos betas, y que en cada una hay un átomo de hierro en su estado ferroso, que es una valencia más dos, que esta es la que es afín al oxígeno, pero también es capaz de cederlo. Entonces, la oxihemoglobina es la que más vamos a encontrar pues cuando, por ejemplo, medimos la saturación de oxígeno de un paciente, sabemos que la saturación normal es, por ejemplo, el 97-98%. Y todo lo que no, lo que falta del 100 es lo que compone a la desoxihemoglobina, que o también se le conoce como hemoglobina reducida, y esta se hace por el promedio tanto de la insaturación arterial y venosa, ¿sí? Que en este caso en la arterial es de 0,45 gramos por decilitro y en la venosa, como tenemos una saturación del 75% menor, pues la arterial es del 3,75, el promedio hacen 2,10. Entonces, para que se dé cianosis, tiene que ser el doble de este valor. La hemoglobina reducida en sangre capilar normal es de 2,10 gramos por decilitro. Cuando está al doble es cuando se presenta la cianosis, ¿sí?
Y pues aquí abajo pueden ver una imagen en la que se observa las diferentes sangre que contiene en su mayoría desoximoglobina y la que contiene oximoglobina, ¿sí? A la derecha se observa pues una sangre más viva, bueno, un color rojo más vivo, perdón, y pues esto es la que contiene oximoglobina. Y todo esto depende nada más de la configuración de la hemoglobina, ¿sí? Cuando está en la oximoglobina está en una configuración relajada, por lo que es más fácil que el oxígeno se adhiera a ella. Y cuando está en desoximoglobina está en una configuración tensa, ¿sí? Así lo describe la gente, que esto pues nos dice que pues es más difícil que este, pues que el oxígeno se una a la hemoglobina, pero pues cuando se encuentra con presiones parciales de oxígeno superiores en los alvéolos, ¿sí? En lo que sería la barrera alveolo-capilar, pues ahí es donde puede saturarse de nuevo y volver a los tejidos y difundir de nuevo el oxígeno. Y bueno, ahora sí vamos a la clasificación, ¿sí? Que como tal vamos a tener, como ya les mencioné, pues dos tipos, ¿no? De clasificación, por distribución y por mecanismo de producción. Por distribución vamos a tener la generalizada y la localizada, que este, no se van a confundir, por ejemplo, con las del mecanismo de producción, porque las del mecanismo de producción eh, nos hablan más de dónde viene el problema y esto es lo más importante en diagnóstico en cuanto a cianosis, porque esto es lo que nos va a definir cómo vamos a tratar a la cianosis, ¿sí? O sea, cuál es el problema que está causando la cianosis. La distribución generalizada nos habla que se puede encontrar en, en mucosas, ¿sí? Pero también también se puede encontrar en, por ejemplo, los lóbulos de las orejas, la nariz, los labios, la mucosa yugal y también la lingual. Pero también se puede detectar como en las extremidades, por ejemplo, en los dedos, en los lechos unguiales, ¿sí? Este, y ya dependiendo de la gravedad, puede distribuirse por toda la superficie cutánea, ¿sí? Entonces la generalizada así es. Y la localizada es cuando solamente se encuentra en alguna de las áreas que ya les mencioné, ¿sí? Y esto es más característico, por ejemplo, en las erupciones venosas, ¿sí? Eso es en cuanto a la clasificación por distribución. Después tenemos la clasificación por mecanismo de producción. Y esto es lo importante y es lo que hay que entender para saber cómo diagnosticar qué tipo de, o sea, saber diagnosticar bien el tipo de cianosis que tiene el paciente y al momento de saber qué tipo de cianosis tiene, nosotros ya sabemos hacia qué va dirigido nuestro examen físico y nuestra anamnesis, ¿sí? Entonces, cuando es central, estamos hablando que hay un problema con la insaturación arterial, ¿sí? Entonces, hay un problema con la insaturación arterial de oxígeno y por ende el problema va a estar principalmente, por ejemplo, relacionado con una enfermedad broncopulmonar, ¿sí? O puede ser también con algo más bioquímico, como por ejemplo con variantes de hemoglobina que tienen baja afinidad por el oxígeno o algunas que tengan alta afinidad por el oxígeno y o sea, tienen tanta afinidad por el oxígeno que no lo sueltan hacia los tejidos. Entonces eso también produce cianosis. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Tenemos la periférica, ¿sí? Bueno, antes de pasar a la periférica, mejor si les cuento un poquito sobre la hemoglobina, por ejemplo, que es con variantes de la hemoglobina como la metahemoglobina. La metahemoglobina, lo que pasa es que esta cambia su configuración. Ya les mencioné que el átomo de hierro que se encuentra en las cadenas, en las cuatro cadenas de la hemoglobina, se encuentra en estado ferroso, o sea, con valencia +2. Cuando este, la metahemoglobina lo que hace es que en la presencia de químicos industriales, principalmente nitritos y nitratos, va a hacer que el estado del hierro cambie a férrico, que es valencia +3. Esto hace que sea muy afín, ¿sí? A la hemoglobina y esto va a hacer perdón, al oxígeno, y esto va a hacer que no lo ceda a los tejidos. Sí lo va a obtener en los pulmones, pero no lo va a ceder y esto va a producir cianosis. Y por ejemplo, en la periférica, ya hablando específicamente de ella, es cuando la saturación arterial es normal,
¿sí? Entonces el problema no tiene nada que ver con pulmón, ¿sí? O con alguna variante de la hemoglobina, sino que eh, tiene que ver con la extracción de oxígeno a nivel tisular. ¿Por qué? Porque hay una mayor extracción de oxígeno. Entonces, sí está habiendo una buena perfusión, por ejemplo, pulmonar entre el cambio gaseoso, pero, y la hemoglobina lo está captando bien, pero el problema es más tisular, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia principal. Y también la periférica se asocia más a insuficiencia cardíaca, principalmente, o a malformaciones congénitas cardíacas u otros problemas, ¿sí? Por ejemplo, cuando es muy localizada, periférica, como por ejemplo que se encuentra en una parte de la pierna, ahí se asocia mucho a trombosis venosa profunda, ¿sí? Y la mixta, pues quiere decir que es de las dos. Y esto es porque ahorita vamos a ver un poquito sobre el mecanismo de cómo se produce. Por ejemplo, cuando hay hemoglobina, por ejemplo, cuando empieza una hemoglobina, perdón, una cianosis central, que la cianosis central se da principalmente en mucosas, ¿sí? Labios, ¿sí? En la mucosa lingual, ¿sí? Sublingual, ¿sí? Este, por ejemplo, este, lo que va a tener de característica clínica es que si uno hace presión, el color desaparece, ¿sí? Y también al momento de tratar las centrales, solamente al momento de dar oxígeno, la cianosis remite. Sí, perdón, la cianosis, perdón, desaparece. Sí, ya existe una coloración normal, porque el problema era con la insaturación arterial de oxígeno. Entonces, cuando esta no se trata, lo que va a pasar es que en las cianosis crónicas va a haber hipoxemia. Y la hipoxemia lo que va a producir es poliglobulia, que es, ya se acabó la clase. Sí, ya son las 7. Ah, Sí, perdón, entonces bueno, nos vemos mañana, ¿de acuerdo? basta. Sí, doctor, le iba a preguntar algo. Ya que habíamos quedado mañana que íbamos a tener clase presencial, porque nos movieron la clase para mañana, pero resulta que nos la cambiaron para la mañana, entonces no sé, bueno, o sea, si Ah, pues usted sí, tiene que estar. sí, nos vemos mañana, si gustan, ahí, aquí por Zoom, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Sale. Muchas gracias, Nos vemos doctor. mañana, Hasta pues. luego. Luego, doctor. Bye. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.